Muy buenas noches, doctoras y doctores. Gracias por estar con nosotros en ese OVA o del Abierto de la Academy número 43, semana 43, en año 5 de su existencia. Es la verdad un maratón donde hay que saludar cada expositor, cada oyente y sobre todo el personal médico, no médico involucrado de lejos o de cerca con ese gran entusiasmante, yo diría elenco que siempre nos ha rodeado. Y esa noche no es la excepción, porque tenemos para ustedes en vivo y a color desde la bellísima Bogotá, Colombia, saludando a Juan Pablo López con esa elocuencia que lo caracteriza, haciendo hoy una charla no médica, aunque tenga familiares médicos esa noche. Juan Pablo, que él es alguien que nos va a hablar esa noche de un tema que a veces nos repulsa, o al menos ignoramos y entonces no lo tomamos en consideración el tema de riesgos y compliance, sobre todo bajo las normas internacionales ISO, para todo lo que tiene que ver con el servicio médico y los consumos en esos servicios. Recordemos que Juan Pablo López es director de una firma LexVibe y como todos los abogados también es autor de muchos escritos y en ese caso de un libro, Manual Internacional para el Diseño de Programas de Compliance en el Consumidor, y ocupo un cargo hasta hace poco de investigaciones de protecciones, justamente en ese caso, exdirector de esas investigaciones de protección al consumidor de la SIC, que es una institución, como lo saben, en Colombia y para todo el resto de Latinoamérica de referencia, donde abordaba esos temas, cómo hacer que servicios de salud no puedan ser cuestionados ni en sus alcances ni en su ética, y para el beneficio de los pacientes también marcar pautas y antes y después. Y de eso se va a tratar esa noche. Gracias, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros en primera plana por primera vez en OVA. Gracias a Vanessa y a todo el equipo colombiano por traernos esos temas tan interesantes. Arranquemos sin más esperar. Buenas noches, bienvenido, Juan Pablo. Muy buenas noches para todos, para todas. Mil gracias por esta invitación. Estoy seguro que la podremos aprovechar de la mejor manera. Me presento nuevamente como nos lo estaba presentando Manuel. Mi nombre es Juan Pablo López. Hasta hace poco fui director de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. He sido un apasionado en asuntos de tecnología, innovación y sobre todo en asuntos regulatorios. Y esos asuntos regulatorios van desde la adquisición de un PAN, la adquisición de un vehículo, la adquisición de un inmueble, la adquisición de tecnología, pero no excluye también la adquisición hasta también de servicios, servicios como el que seguramente tendremos la oportunidad de charlar el día de hoy, que refieren propiamente a servicios de carácter médico. Todos somos consumidores, lo dijo en el año 1962 el presidente John F. Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos, pero ahora ha cambiado un poco esa percepción para decir todos somos consumidores, pero no todos los consumidores somos iguales. Y creo que con esa pequeña y muy breve introducción podemos acercarnos efectivamente a lo que queremos llevar en la charla del día de hoy. Ningún profesional específicamente, al menos para el caso que nos llama hoy la atención, como lo son los médicos, están exentos de cometer errores, ¿verdad? Pero el hecho de que se cometan errores no significa que hemos tomado las mejores pautas, la mejor prudencia o la mejor debida diligencia para evitar la comisión de ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, he tenido el gran honor de poder trabajar con diferentes autoridades en su momento en Latinoamérica, entidades como por ejemplo Profeco, la Superintendencia en Colombia, Indecopi en Perú, el CERNAC en Chile, y hay muy buenas experiencias en Latinoamérica que hoy quiero compartirles. Y en ese sentido, las autoridades han entendido de que las posibles vulneraciones en materia de protección al consumidor existen, no porque se tenga la intención de la comisión de esas conductas, sino porque efectivamente y de manera probabilística puede llegar a existir esa infracción. Temas de información engañosa, temas de publicidad engañosa, temas hasta de garantías de una prestación indebida de un servicio. Pero han entendido muchas autoridades recientemente Colombia de que efectivamente el hecho de que se cometan ese tipo de infracciones no significa que se haya tenido la intención de cometerse.
Y para ello han entendido de que deben empezar a integrarse diferentes programas de compliance, de autorregulación, de debida diligencia, para que efectivamente se premie el hecho de que las personas, las empresas han intentado evitar dichas comisiones. Y en ese sentido, hoy tenemos diferentes normas técnicas internacionales, como lo es la ISO 37301. La ISO 37301 es una norma técnica internacional que tiene que ver con los sistemas de gestión de riesgos. Hoy vamos a hablar de sistemas de gestión de riesgos aplicados específicamente a asuntos de consumidor, sin que eso excluya la posibilidad de que efectivamente puedan ser aplicados a otros asuntos. Todos nosotros estamos inmersos en asuntos tributarios, de propiedad industrial, societarios, y es también una oportunidad para que conozcamos esta norma técnica que tiene una flexibilidad tan alta que les va a permitir también adaptar esta certificación a estos esquemas. Yo tengo el gusto de compartirles que fui el diseñador del primer programa de compliance en el mundo bajo la norma técnica ISO 37301, que a continuación les voy a compartir. Vanessa, ¿puedo compartir pantalla, verdad? Sí, perfecto, gracias. Sí, Juan, Entonces, por favor. Ujú. me permito hacer lo siguiente. Les voy a compartir el primer caso de éxito en el mundo, para este caso de una norma técnica aplicada a protección al consumidor, para posteriormente irnos a cómo sería la aplicación en asuntos médicos, ¿vale? Entonces me permito compartir por acá y efectivamente vemos este caso de éxito en asuntos de sistemas de financiación para Colombia. Hoy por hoy nos encontramos construyendo para nuestro país algunas buenas prácticas también aplicables a esquemas sanitarios, a esquemas de empresas que comercializan productos de dermocosmética, entre otros. Y en ese sentido observamos de que esta norma ISO 37301 aborda todos los sistemas de gestión del compliance y ustedes van a tener la posibilidad de solicitar el alcance sobre los asuntos que efectivamente ustedes quieran darle control. En el caso que les estoy exponiendo, que es el caso de la empresa de financiamiento alternativo más grande en Colombia, tenemos la oportunidad de mostrar que es aplicable a productos y servicios de financiamiento por comercio electrónico en legislación y obligaciones de compliance del derecho al consumo en Colombia. A continuación les mostraré, pues efectivamente, qué elementos contiene esta certificación y pues, ¿por qué no? Lograr próximamente la primera empresa del sector salud, el primer profesional en el sector salud con esta certificación de carácter global. En ese sentido, me tomo el atrevimiento de compartirles muy rápidamente algunos de los elementos que componen la norma técnica ISO 37301. Lo primero es que al momento de la construcción del programa de compliance me permite a mí tener claro cuál es el contexto de la organización, la importancia de la cultura del compliance dentro del sujeto que está buscando su certificación y los beneficios de un sistema de gestión. El segundo define a qué tipo de organización se está aplicando. El tercero, las referencias normativas. Por ejemplo, para el caso colombiano, en caso de que una empresa que comercializa productos de dermocosmética busque la certificación en estos asuntos, pues tendrá que colocar las normas que son de vigilancia de las diferentes autoridades que vigilan tanto la información como la publicidad de los productos que como tal se están comercializando. Asuntos de publicidad engañosa, de información engañosa, de información pública de precios, pues son asuntos que se tienen que estar referenciando en este programa de cumplimiento. Elementos importantes que se tienen que colocar también, los términos y las definiciones que se abordan dentro del programa de cumplimiento. Es claro de que efectivamente una cosa es lo que entienden los médicos, sobre todo en el sector que ustedes hoy por hoy se encuentran, conceptos que en la jerga cotidiana no se conocen, pero que al momento de hacer la evaluación del programa tiene que conocerlo el auditor. Por lo tanto, es recomendable que se incluyan todos aquellos definiciones que permitirán un mejor entendimiento del programa. Posteriormente a ello vienen los requisitos principales del sistema de gestión del compliance, entre los que se encuentran el contexto de la organización, conocer quiénes son ustedes, por qué están buscando una certificación, que aquí adelantándome un poco a lo que viene para la finalización de este espacio, tienen diferentes beneficios de acuerdo a la región en la que nos encontremos, desde beneficios tributarios en algunos países de la TAM para quienes implementan estas normas ISO,
de asunción voluntaria, hasta también, por ejemplo, tener en cuenta en caso de una investigación administrativa por presuntas violaciones a temas de información o publicidad, el hecho de que efectivamente se tenga como un atenuante sancionatorio al momento de que se tasa como tal la sanción por parte de la autoridad. En ese sentido, termina siendo un incentivo muy beneficioso para el sector. ¿Por qué? Porque permite que se implemente esto como un modelo preventivo, pero en caso de que haya una infracción, efectivamente puedan optar por una atenuación, una disminución importante cuando exista efectivamente una sanción impuesta por parte de la autoridad. Y para ello, pues es importante también entender cuál es la necesidad de nuestro consumidor, cuál es la necesidad de nuestro paciente, ¿verdad? Cuáles son las expectativas de nuestro paciente, pero también cuáles son las expectativas de las autoridades que nos vigilan. Importante como nota al pie, las normas ISO son aplicadas por más de 170 países en el mundo, lo cual permite que efectivamente sea transversal independientemente de si se aplica en México, si se aplica en Brasil, Perú, Colombia, la China. De hecho, tenemos ya muy buenas prácticas de algunas empresas que han buscado su certificación en países como Corea del Sur, siendo en todo caso Colombia pionero en la implementación de estas normas técnicas para asuntos específicamente en protección al consumidor. Tenemos también la identificación de obligaciones de compliance, la evaluación de riesgos del compliance, es decir, cuando yo quiero hacer un control mediante una norma ISO de los riesgos que eventualmente yo estoy asumiendo, pues efectivamente, ¿por qué estoy identificando ese riesgo como una potencial afectación, no solamente de carácter administrativo y pecuniario, sino también de carácter reputacional? Recordemos que una sanción por parte de una autoridad no solamente nos va a afectar nuestro bolsillo, sino que también va a afectar la reputación de la entidad, ya que muchas veces estas organizaciones estatales exponen a los clientes, a los usuarios, a los consumidores las sanciones, lo cual claramente puede afectar la reputación de la empresa que ha cometido dicha infracción. El hecho de simplemente colocar una proclama que ni siquiera va a ser entendida como 100% engañosa, sino que puede llegar a confundir al usuario, pues es una situación que nosotros debemos controlar. Hablaba previo a este espacio con algunos de los estructuradores de este webinar que enunciaciones tan sencillas, tales como por ejemplo, em, promesas de valor que no pueden cumplirse a lo largo del tiempo, como por ejemplo rejuvenecimiento instantáneo, promesas eh, sí, de antiedad, cuando efectivamente no existen los contenidos técnicos y científicos para avalar esas proclamas, pues son muy graves y son aquellas las que se quieren evitar con este tipo de programas. Hablamos también de la estructura general de la norma, en donde efectivamente el programa debe propender porque exista un compromiso por parte de la alta dirección cuando estamos dentro de organizaciones y claramente un compromiso por parte del profesional cuando es el profesional el que está buscando la certificación internacional. Saber efectivamente cuáles son los roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización si es que existiesen múltiples roles dentro del mismo. Em, es importante que tengamos en cuenta efectivamente de que al momento de que nosotros queramos hacer la búsqueda de esta certificación mediante una norma internacional como lo es la ISO 37301, tenemos que planificar de manera adecuada cuáles son los riesgos y las oportunidades respecto a las temáticas que queremos controlar. Hoy son asuntos en consumo para asuntos sanitarios, pero podemos darle control sobre otras temáticas. ¿Cuáles son los objetivos en la planificación para lograr el que se evite como tal la comisión de dichos riesgos? ¿Cuál es la planificación de cambios en el tiempo respecto de nuevas normativas que me estén aplicando, respecto de nuevas regulaciones? Claramente también el apoyo dentro del modelo de certificación, cuáles son los recursos que se está poniendo por parte de la organización o por parte del profesional para evitar las comisiones de infracciones en el tiempo. Cuál es la conciencia o cultura organizacional, cuál ha sido el apoderamiento por parte del profesional para la no comisión de este tipo de conductas. Claramente también tener toda esta información documentada, tener una planificación y control operacional en el tiempo,
darle la oportunidad al cliente, al usuario, al paciente, para que en caso de que conozca algún tipo de infracción en el sistema, tenga la oportunidad de hacer las respectivas denuncias, tener un seguimiento, medición y análisis del programa que yo estoy como tal implementando, indicadores de desempeño, claramente aplicar auditorías internas de manera permanente en el tiempo. Este asunto respecto a auditorías internas me parece que es un elemento supremamente importante porque nos permite a nosotros identificar de que claramente nosotros no nos vamos a poder autoevaluar. Estamos nosotros siempre expuestos a comisión de infracciones. Pero en ese sentido es muy importante de que los profesionales en salud se encuentren auditándose de manera permanente en el tiempo para poder que un tercero independiente pueda evaluar si eventualmente yo puedo estar cometiendo o no algún tipo de infracción. Y en ese sentido, yo me tomo por acá el atrevimiento de hacer una pequeña aproximación a lo siguiente, y es que, perdón un segundo. En Colombia, efectivamente se ha entendido que estos programas voluntarios, como lo es mediante normas ISO, efectivamente van a ser tenidos en cuenta por parte de la autoridad para atenuar las sanciones administrativas, siempre y cuando se tengan los siguientes requisitos. El primero, que sea un sistema de compliance, como por ejemplo el que se encuentra expuesto mediante la ISO 37301, que esta inclusión sea voluntaria por parte de los actores del mercado. ¿Eso qué significa? Pues que efectivamente no exista una obligación para asumir la certificación en estas normas ISO, como lo es la 37301, que todo el sistema por el cual el profesional, la organización médica está buscando pues la construcción de su sistema se encuentre debidamente documentado para tener trazabilidad respecto de su efectiva implementación, que sea certificable, como lo hemos hablado a lo largo de este par de minutos. La ISO 37301 es una norma técnica que se le permite ser certificable siempre y cuando cumpla los requisitos que previamente hemos tenido la oportunidad de compartir. La obtención de la certificación es un hito, porque efectivamente no es sencillo la obtención, pero demuestra los altos estándares de la organización con el propósito de cumplir con las expectativas, en este caso, de los clientes, con las expectativas, en este caso, de los pacientes. Tengo el gusto de poder estar acompañando en estos momentos algunas empresas, no solamente en Colombia, sino en Latam, que se encuentran buscando la certificación para demostrar su compromiso con el efectivo cumplimiento de los mejores estándares globales para sus clientes y pacientes. Esto significa también de que efectivamente al ser certificable debe ser un programa que sea público, y el que sea público también demuestra en gran parte el carácter reputacional que puede llegar a tener este ejercicio para los profesionales que exponen este programa. ¿Esto por qué? Porque demuestra al tener un sello de calidad de que efectivamente se encuentran con los mejores estándares globales y las mejores prácticas en la materia. Pero esto implica también de que al ser certificable, al ser público, pues debe ser un programa que se encuentre actualizado en el tiempo. En medida de que existan nuevas regulaciones, nuevas situaciones externas que impliquen el nuevo control de riesgos, pues se debe estar actualizando en el tiempo. Y obviamente, para que pueda ser tenido en cuenta por parte de la autoridad al momento de la atenuación sancionatoria, es que sea un programa que sea implementado previo a la comisión de la conducta que eventualmente esté siendo investigada por parte de la autoridad. Y eso es un elemento muy importante para tener en cuenta por lo siguiente, porque termina siendo un incentivo para muchas autoridades el hecho de ofrecer este tipo de beneficios para las organizaciones, porque las organizaciones toman la decisión de adoptar estos estándares, como lo son los de autorregulación, compliance y due diligence, con el propósito de que efectivamente no solamente sirva en el caso de una investigación sancionatoria, que en últimas para muchas organizaciones termina siendo el fin último, sino que también funcione como un ejercicio reputacional de las mejores prácticas que una organización puede llegar a tomar para sus clientes, para sus pacientes, entre otros. Algo también que me parece aquí importante mencionar, tal vez es algunas de las mejores prácticas que al menos para el caso colombiano se han dado como modelos de compliance, de autorregulación, de debida diligencia. Como compliance hemos visto el gran estándar que es la ISO 37301. Pero hoy, previo
a este espacio, cuando lo estábamos preparando, o bueno, cuando estábamos finalizando el proceso de adecuación del mismo, llegamos a una conclusión por una búsqueda aleatoria que hicimos. Y es que hace no mucho hubo una decisión en la cual se exigía a los médicos de que efectivamente las recetas médicas se hiciesen con una letra legible. Y eso en principio uno pensaría qué tipo de relación tiene con asuntos de protección al consumidor. Y al menos la autoridad colombiana sí intentó prever este tipo de situaciones. Y para lo mismo empleó algunas guías, como lo es el de la guía de lenguaje claro para productores, proveedores y operadores de comunicaciones. Y en ese sentido hace algunas de las mejores recomendaciones de cómo tiene que comunicarse con sus clientes, con sus usuarios, no propiamente con pacientes, porque en Colombia existe una ¿Qué, dualidad. mami? Existe Mami. Existe una dualidad respecto de si esto es competencia o no de la Autoridad General de Protección al Consumidor, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, pero al menos sí permite abstraer algunas de las mejores prácticas que pueden llegar a ser replicables por cualquier tipo de proveedor de bienes o de servicios. Y entre algunas de esas mejores recomendaciones se encuentra, por ejemplo, tener un lenguaje claro, que sea adaptado para el tipo de consumidor. Y dice, por ejemplo, no va a ser lo mismo el lenguaje que yo voy a tener que tener para un niño que voy a tener para un adulto mayor. Esto también por cuestiones de edadismo. O también hace algunas recomendaciones por temas de consumidor hipervulnerable por situaciones económicas, sociales, históricas, culturales, entre otras. Y en ese sentido tenemos nuevamente esas buenas prácticas que demuestran de que si bien el compliance se encuentra enmarcado bajo la ISO 37301, los modelos de autorregulación de buenas prácticas solamente requieren la intención de los profesionales de poder adoptarlas. Tenemos entonces la guía de lenguaje claro que fue emitida por parte de la superintendencia, pero también tenemos esa guía en caso de que efectivamente se concreten esas relaciones de consumo por medio de comercio electrónico. Tenemos algunas guías en Colombia sobre diversidad sexual y enfoque de identidad de género en las relaciones de consumo, que es un asunto que también debe tener en cuenta el proveedor de servicio al momento de generar una comunicación efectiva con su cliente, con su usuario, con su consumidor. Pero esto implica también de que no solamente debemos tomar las mejores prácticas documentales, sino prepararse para poder adoptar estas mejores prácticas mediante diferentes programas, gremios, entre otros. En ese sentido, en Colombia se ha lanzado el primer programa global para ser oficial de cumplimiento en asuntos de consumo, lo cual demuestra el alto compromiso que tiene no solamente el país, sino la región para poder adoptar estos estándares no como un modelo reactivo, es decir, cuando la autoridad me está haciendo un requerimiento, sino también de modelo preventivo. ¿Esto qué quiere decir? Que me estoy previendo, estoy tomando todas las medidas anticipadas para evitar algún tipo de comisión de infracción por parte de quien es el usuario vigilado. Eso me parece que, pues, en gran parte nos da una gran introducción frente a las temáticas que hoy están siendo abordadas. Pero yo quiero tomar el siguiente ejemplo para poder llegar a ciertas conclusiones frente a qué debe ser entendido como compliance, qué debe ser entonces entendido como autorregulación y qué debe ser entendido como due diligence. Esta es una temática que es muy novedosa cuando hablamos de asuntos de consumidor, cuando hablamos de clientes, cuando hablamos de pacientes y por lo tanto es muy importante el que podamos llegar a concluirlo de la mejor manera. Para eso quiero proponerles el siguiente ejemplo y es, imagínense ustedes que están prometiendo un servicio, que de hecho en Colombia sucede mucho, en donde se promete que después de una intervención va a quedar de tal manera. Y en ese sentido, antes de que salga la proclama publicitaria para sus clientes, consumidores o pacientes, toman la decisión de llamar a un abogado para que evalúe la misma. Y el abogado puede tener diferentes caminos para poder llegar al resultado que ustedes están esperando. El primero y el más sencillo sería hacer un programa de due diligence. ¿Qué es el due diligence? Hacer un proceso de verificación de cumplimiento normativo. ¿Y qué es ese proceso de verificación de cumplimiento normativo? Tener la publicidad que eventualmente se va como tal a publicar y poder verificar si esa publicidad cumple o no con los estándares aplicables a cada uno de esos países en materia de protección al consumidor. Cumple con los asuntos de información, de publicidad, de protección contractual para el consumidor.
sí o no y por qué. Y ese es el camino más fácil, que es el que refiere al due diligence. Pero tenemos otros dos caminos. Unos que son más complejos y por eso la importancia de hoy estar en este espacio para hablar de sistemas de compliance mediante la norma ISO 37301. Y en ese sentido, ese segundo camino, que es mediante sistemas de compliance, ya no solamente le va a importar el hecho de poder evaluar el cumplimiento normativo, que es el que se hace normalmente con el due diligence, sino que me van a importar todos los pasos que se van a llevar a cabo dentro de la organización, dentro del profesional para el momento de la publicación como tal de esa proclama publicitaria. ¿Y eso qué implica? ¿Quién diseña la publicidad? ¿Qué medidas ha tomado en cuenta el momento del diseño de la publicidad? ¿Cómo se tiene que hacer la evaluación de la publicidad que se va a emitir? ¿Quién va a hacer la evaluación? ¿Cuándo la tiene que hacer? ¿Cómo van a hacer la revisión de todos los comentarios, de las quejas, de las reclamaciones que pudieran llegar a surgir respecto a la misma? Si llegase a existir algún tipo de reclamación, sea por parte del cliente, del usuario, del paciente, de la autoridad, cómo ustedes van a responder. Entonces, este asunto de compliance va mucho más allá, porque es pensar todas las eventuales situaciones que podrían llegar a ocurrir para tener un mejor control frente a las mismas. Y en ese sentido, creo que ya podemos comparar el due diligence y tal vez vamos entendiendo la importancia que hoy por hoy tiene el compliance, porque el due diligence, que es lo que normalmente hacen los abogados, es simplemente una verificación del documento, de la proclama que ustedes están poniendo a consideración. Pero el compliance es empezar a revisar todo el sistema respecto del cual se encuentran ustedes inmersos como profesionales en la salud. Poder hacer una evaluación de no solamente cuáles son las eventuales infracciones, sino que en caso de que llegue a acaecer una infracción, cuáles podrían llegar a ser las sanciones. En este caso, en Colombia, para asuntos de protección al consumidor de manera general, podrían llegar a ser multas de hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a rangos muy generales de hoy, en conversión monetaria, podrían ser alrededor de unos 450.000 dólares más o menos. Pero pues efectivamente ya tal vez nos da, no mentiras, deberían ser casi 2.000 salarios, serían casi como 560.000 dólares. Y en ese sentido, esto pues ya nos genera como algún tipo de interés porque entendemos de que la implementación de estos sistemas no solamente tienen un beneficio reputacional, sino que van a proteger el patrimonio, van a proteger la reputación del profesional que está implementando estos esquemas. En Colombia tenemos muchos antecedentes de sanciones por productos dermocosméticos, sanciones que van desde por información engañosa, por generar proclamas, por generar afirmaciones que no son verídicamente corroborables. Y son sanciones que han provocado hasta la prohibición de la comercialización de esos productos en el mercado colombiano. Y en ese sentido, tal vez la pregunta que les quiero realizar para dentro de un par de segundos es preguntarnos de qué es más conveniente, esperar a la intervención de la autoridad que efectivamente me va eventualmente hasta prohibir la comercialización de un producto, o por el contrario, prever todas estas situaciones mediante un sistema de compliance que puede ser certificado o no, pero que me permite tener un mejor control de lo que se está haciendo. Tenemos situaciones en Colombia de que muchas proclamas son emitidas de manera errónea. Y lastimosamente en Colombia hay un concepto que se utiliza mucho, pero que no es debidamente aplicado y no es reconocido por la ley, y que es la famosa fe de ratas. La fe de ratas como una corrección a la publicidad que fue emitida de manera incorrecta. Sin embargo, en Colombia eso se tendrá en cuenta es como una disminución en la sanción, más no como una exoneración de la investigación y eventual sanción por el error en la publicidad que fue cometida. Y esto, pues, de una u otra manera, y cada vez que lo explicamos así a los diferentes profesionales hoy en el sector salud, pero también en otros asuntos como el sector financiero, constructor, retail, entre otros, pues despierta las alertas necesarias para incentivar
la implementación de estos tipos de sistemas. Como les mencionábamos, en el mundo, en principio, solamente hay una organización que hoy por hoy se encuentra certificada en esta norma técnica internacional en asuntos de protección del consumidor, pero desde que efectivamente fue certificada ha existido un auge para la búsqueda de estas certificaciones de carácter global. Hablábamos del caso coreano con organizaciones de la talla como por ejemplo el G, a otras organizaciones que en estos momentos se encuentran en proceso de búsqueda de esta certificación. De hecho, conozco de primera mano organizaciones de origen mexicano que hoy se encuentran en la búsqueda de esta certificación que, como lo hemos mencionado a lo largo de este espacio, tienen como propósito demostrar la suficiencia en el mercado, en donde no solamente importa la retribución económica, sino la satisfacción y la protección del usuario, del cliente, del consumidor o del paciente. Yo quiero contarles también, en todo caso, algunos de los grandes desafíos que se tienen al momento de implementar este tipo de esquemas. En principio, en Colombia tenemos algunos nuevos proyectos en materia de compliance en asuntos regulatorios, como por ejemplo lo es el proyecto 490 del 2025, el cual para quienes se encuentren en Colombia será muy llamativo, pero para quienes se encuentren en la TAM también lo es, ya que ha sido un proyecto regulatorio de alto impacto que tiene como propósito cambiar el esquema regulatorio en la región. Este proyecto tiene como propósito de que quienes implementen estos programas de compliance, como el que hoy estamos conversando, y en caso que se encuentren inmersos en una investigación sancionatoria por parte de la autoridad, se les permita la terminación anticipada de los procesos. ¿Eso qué implica? Pues que efectivamente las organizaciones incentiven más el control dentro de las organizaciones frente a protección del consumidor, porque saben que ese control va a servir posteriormente en caso de que se inicie una investigación, ya no solamente para atenuar, como se encuentra en estos momentos, sino para terminar de manera anticipada. Por otro lado, sin embargo, es un desafío regulatorio por parte de la autoridad. En caso colombiano con la SIC, en caso peruano con Indecopi, en caso chileno con el CERNAC, dos entidades que se encuentran años luz del resto de la TAM porque han implementado en gran manera estos ejercicios, pero que lastimosamente son muy desarrollados desde la discrecionalidad de la autoridad. Y en ese sentido es tan importante empezar a objetivizar por parte de las autoridades este tipo de esquemas para poder ser incentivados a cada una de las organizaciones para que empiecen a implementarlo de la mejor manera. Pero por otro lado, es importante que las autoridades empiecen a educar a las organizaciones de la existencia de estas normas técnicas. Que hago una nota al pie muy importante. Hoy estamos hablando de normas técnicas como lo es la ISO 37301, pero a nivel LATAM tenemos muchos gremios, tenemos muchas organizaciones que están trabajando en esquemas de compliance diseñados, creados directamente por el gremio y que son aplicables para todas las agremiaciones que hagan parte del mismo. Y esto permite una mayor flexibilidad y claramente adecuación a los requerimientos que tenga propiamente el sector. Yo me imagino y sueño dentro de poco que, por ejemplo, un sector médico se dedique a crear una norma técnica para la gestión de riesgos en el país en donde se encuentren o en la región en donde se encuentren. Y de esta manera que los médicos, que los profesionales en salud, que los interesados en salud, que las organizaciones en salud puedan efectivamente buscar de manera muy pronta la certificación en un esquema que ha sido diseñado exclusivamente para ellos y no como hoy sucede con la ISO 37301 que solicita un montón de requerimientos, como lo vimos anteriormente, y que en algunas ocasiones puede imposibilitar el que muchas organizaciones puedan optar por dicha certificación. Por otro lado, el numeral cuarto habla sobre incentivos reales en razón a su implementación. Y es muy interesante los incentivos porque efectivamente estos son en últimas modelos de asunción voluntaria, de autorregulación. No existe una obligación legal de implementación de estos sistemas. Y en ese sentido tenemos diferentes países en la TAM y en Europa que han optado por el otorgamiento de beneficios tributarios, como lo mencioné al inicio de mi charla, al momento de que
decidan implementar estos esquemas como por ejemplo el de las normas ISO. Eh, en Colombia, al menos, como lo mencionábamos, habrá un beneficio, esperemos, de carácter regulatorio con una promesa de terminación anticipada o al menos también como una atenuación sancionatoria, que puede llegar a ser un beneficio. Pero para que esto se democratice, para que llegue a todas las organizaciones, tienen que haber más incentivos reales. Cuando desde en su momento quisimos explorar con quien fue en su momento todo mi equipo los asuntos de compliance, llegamos a una conclusión y tiene que ver con algo que no desarrollaré, pero al menos enunciaré, y es una teoría que se llama el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho, con uno de sus mayores exponentes que se llama Richard Posner, indica que efectivamente tienen que existir incentivos reales para el cumplimiento regulatorio y normativo. ¿Qué me parece importante para poder resaltar bajo esa tesis? De que no solamente vamos a tener que incentivar el cumplimiento regulatorio, como hoy sucede en la mayoría de las autoridades en el mundo, a partir de imposición de sanciones, casi que como se ha hecho tradicionalmente, persiguiendo con un mazo a los investigados o a los vigilados, sino que por el contrario, se tiene que incentivar el cumplimiento con este tipo de nuevas herramientas. Aparte de ello, es importante resaltar dos elementos adicionales. El primero es que las entidades hoy por hoy en el mundo son muy pequeñas para todo lo que tienen que vigilar. En el caso colombiano es una sola autoridad que es realmente muy, muy pequeña para vigilar asuntos constructivos, financieros, al menos algunos de ellos, asuntos, por ejemplo, dermocosméticos sobre algunas temáticas, asuntos de seguridad en el producto, asuntos de garantías, bueno, casi que de manera general, por lo cual claramente hay que cambiar la visión de la autoridad, en donde es ser consciente de que la autoridad no puede vigilar todo y por lo tanto ahora hay que generar incentivos de cumplimiento. Pero el segundo elemento que también es importante que se tenga acá en cuenta es, ahora no les pido que ustedes piensen como vigilados, sino que piensen como consumidores. Y como consumidores, ustedes tienen una gran opción, al menos desde una visión de denuncia administrativa, y tiene que ver con ir, tocarle la puerta a la autoridad e informarle de que hay una comisión de una infracción en una conducta. Y eso va a resultar eventualmente con una investigación de la autoridad, pero esa investigación de la autoridad va a resultar a su vez con una sanción pecuniaria económica que nunca, al menos en el caso colombiano, va a favor de los consumidores. Entonces, por una publicidad o una información engañosa, después de 3 años, se va a sancionar a la empresa, pero la multa que fue impuesta va a favor del Tesoro. Y en ese sentido, con estos programas de compliance, estamos cambiando esa visión un poco paquidérmica, tradicional o conservadora, en la cual ahora se va a incentivar es el hecho de corregir el mercado en donde el consumidor, el cliente, el paciente va a tener la oportunidad de que efectivamente, antes de que exista una imposición de una sanción económica, que en últimas no le conviene a él porque no recibe algún beneficio del mismo, que exista realmente una corrección dentro del mercado. Para ponerlo en términos muy sencillos y como ejemplo, que si se emitió una publicidad engañosa, esto no resulte propiamente en una sanción económica por haberse emitido esa publicidad engañosa, sino que por haberse emitido esa publicidad engañosa exista una promesa del emisor de esa publicidad de bajarla, corregirla y cumplirle, por ejemplo, a los consumidores que tuvieron la expectativa de esa publicidad engañosa. Y de esa manera vamos a recomponer el sistema no desde una visión punitivista, sino desde una visión restaurativa. Por último, eso también implica de que hayan unos programas adecuados de dosimetría. ¿Eso qué significa? Que efectivamente, como lo hemos hablado hasta el momento, no siempre se podrá, con este nuevo proyecto de ley que se encuentra hoy por hoy en marcha en el Congreso colombiano, no debería, en principio, siempre terminarse de manera anticipada el proceso. ¿Por qué? Porque encontramos situaciones en las cuales efectivamente las empresas, el profesional, ha tenido la intención de dañar al consumidor, al cliente, al paciente. Por lo tanto, no podemos terminar de manera anticipada el caso. Sin embargo, sí se podrá tener en cuenta como un atenuante importante al momento de tasar la sanción. La gran pregunta acá es,
cuánto se tendrá como porcentaje, como incentivo de haberse implementado. Si, por ejemplo, al momento de implementar estos programas y al momento de ser evaluados y al momento de ser tasada la sanción, el descuento es de un 2, 3, 4% y termina siendo más caro la implementación de estos sistemas que realmente el descuento que existe por parte de la autoridad, pues va a seguir el incentivo de incumplimiento por encima de la adopción de estos sistemas autorregulatorios. Y vamos llegando al fin, tal vez, de este modelo tan introductorio en la materia, simplemente llegando a algunas conclusiones. Por un lado, que efectivamente el sistema de protección al consumidor en Latinoamérica está llevándose propiamente a un modelo mucho más restaurativo que punitivista, donde nos interesa mucho más la restauración para el cliente, pero al mismo tiempo intentando proteger ese carácter reputacional de quien está prestando el servicio. Pero eso implica también un gran compromiso respecto del prestador del servicio, donde ya no solamente se tiene que preocupar por la prestación adecuada, sino por todos los elementos que se encuentran alrededor de la misma. Yo cómo estoy prometiendo mi servicio, yo cómo, por ejemplo, estoy aceptando el servicio, perdón, cómo le estoy ofreciendo de manera adecuada el servicio al usuario, yo cómo le estoy brindando mecanismos adecuados para el respectivo pago. Cuando tengo un producto, un servicio, cómo estoy informando en ese carácter publicitario de tal manera que no se induzca a error al consumidor, que no tenga una percepción diferente a lo que realmente yo quiero compartirle. Yo cómo estoy diseñando mis proclamas publicitarias de acuerdo al usuario, al cliente o al paciente objetivo al cual yo quiero llegarle. No es lo mismo llegarle a una persona de 18 años, 20 años, a una persona que ya es adulto mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente es un cambio en la idiosincrasia, un cambio claramente en las necesidades que tiene uno u otro usuario. Y es efectivamente hacer algo que se ha denominado en estas nuevas líneas como legal design, que significa en últimas pensar en el diseño del usuario al momento de ofrecer mis servicios, que claramente deben tener una connotación legal independientemente del servicio que estemos prestando. Puede ser transporte, puede ser financiero, u hoy, como lo estamos conversando, en asuntos de servicios médicos o de productos médicos, dermocosméticos, entre otros. Yo creo que efectivamente otra de las conclusiones que podemos llegar a lo largo de esta conversación es que efectivamente el control de riesgos es uno de los elementos primordiales que debería llegar a existir al momento del ofertamiento de mis servicios. No se trata solamente de prestar el servicio de manera adecuada, sino pensar que en caso que de una manera, por una situación externa, se preste de manera indebida el servicio, qué consecuencias yo podría llegar a tener. He pensado cuáles podrían llegar a ser esas situaciones. Le comentaba a Manuel antes de iniciar este espacio que tengo un hermano médico y mi hermano médico siempre me pregunta cuál es el lenguaje en el que me puedo yo referir como tal a mi paciente para no caer en una situación que pueda llegar a inducirlo a error. Yo cómo efectivamente me puedo comunicar en mis redes sociales para generar una expectativa de contratación de mi servicio sin que esto pueda llegar a generar un error o una falta de información para el usuario, para el cliente, para el paciente. Y eso también me parece que es importante. La publicidad engañosa, la información engañosa, no solamente es engañosa porque no sea correcta en términos de veracidad de la información, sino también porque esta puede ser incompleta, porque no está siendo transferida de manera adecuada al cliente, usuario o paciente. Y para eso, nuevamente, es lo que hoy funciona el sistema de compliance. En mi caso particular, he sido uno de los grandes precursores en la TAM sobre estos asuntos, en asuntos de consumidor, por lo cual también los y las invito a que puedan adquirir el texto que en estos momentos les estoy acompañando, porque esto tiene una mezcla de todo, ¿no? Tiene una mezcla de diseño de procesos y procedimientos, pero también una visión legal, pero también a su vez tiene una visión integral que solamente ustedes conocen respecto al servicio o producto que ustedes están comercializando. Esta charla que estamos teniendo hoy, la he tenido también la oportunidad de compartirla con otras líneas de profesión, con otros núcleos de conocimiento totalmente diferentes a este, pero siempre llegamos a la misma conclusión y es
En últimas, nosotros siempre estamos ofreciendo un producto o un servicio y en ese sentido debemos asegurarnos de cómo lo está entendiendo el cliente al momento de que nosotros lo estamos ofertando. Esto no es un llamado a simplemente estar en la moda o en la ola de estar inmersos en asuntos de compliance. Es pensar de que si ordenamos de manera adecuada este tipo de propuestas, vamos a proteger nuestro patrimonio, porque en últimas un incumplimiento podría conllevar el hecho de una investigación que va a terminar en una sanción, pero no solamente pensémoslo a título pecuniario o económico, pensémoslo también a nivel reputacional. Ustedes que están inmersos en el sector médico, ¿cuántas veces ha existido una mala praxis que es aislada al ejercicio normal de sus actividades, pero que eventualmente por una sola indebida práctica puede llegar a dañarse el nombre que por tantos años ustedes han cultivado? En ese sentido, voy finalizando para indicar simplemente es, hoy la moda es efectivamente el control de riesgos, pero un control de riesgos efectivo que pueda llegar a interactuar entre los asuntos legales, de procesos y su núcleo esencial de conocimiento. Yo con esto termino simplemente como un modo muy introductorio, muy introductorio. Intenté correr para poder abordar todos los temas que había preparado, pero le doy ahora la palabra a Vanessa para que pueda también aperturar un pequeño espacio para preguntas, para dudas, comentarios, ampliaciones que ustedes lleguen a requerir de esta exposición, que yo creo que ustedes se irán más que con respuestas, realmente con dudas. Tal vez hasta de pronto hoy se acuesten pensando cuántos riesgos en mi operación en el día a día estoy teniendo y que tal vez yo no estoy identificando. Desde el momento en que le entrego ese flyer, esa nota de publicidad en donde de pronto yo no he colocado los términos y condiciones en que pueda aplicar, en donde efectivamente yo no puedo prometer un resultado cuando hay situaciones externas que pueden afectar propiamente el servicio médico prestado. Entonces, bueno, acá podría yo seguir y seguir y seguir hablando, pero le doy la palabra a Vanessa para que pueda darle la palabra a ustedes. Juan Pablo, a ti muchísimas gracias por esta presentación. Sin duda alguna, pues al ver como el panorama que tenemos frente a los riesgos en la industria en la que estamos y en este sector, pues seguramente sí, un montón de preguntas y de dudas por acá al interno me escribió una doctora y es, ¿tú crees que los médicos, digamos que en este caso nuestro mayor público son cirujanos, médicos estéticos, ginecólogos, dermatólogos, etcétera, puedan de alguna manera abordar esto solo a través de la lectura del manual, ver casos, o tú crees que sí o sí esta asesoría legal que tú haces les puede aportar mucho más allá de su práctica médica? Es como la primera pregunta que tenemos. Por aquí encuentro otra frente a sanciones y valores de las sanciones, pero vamos abordando, si te parece, esta de cara a nuestros Lo médicos. primero, y qué buena esa pregunta, porque yo creo que a ustedes les puede asesorar el mejor profesional. Pero si ustedes no son conscientes inicialmente, a título propio, de la importancia de estos asuntos, de nada va a servir que alguien venga a decirles que efectivamente pueden estar expuestos a un riesgo. Yo los invito a hacer la lectura del documento, pero que en el día a día piensen, si ustedes fueran autoridad, qué infracciones podrían encontrar en su actividad. Ejemplo de ello, están entregando toda la información, los consentimientos informados en los términos en que tienen que hacerse. Y ojo con algo, hoy estamos hablando de consumidor, pero ustedes tienen una gran responsabilidad, por ejemplo, en asuntos de tratamiento de datos personales. Eso es otro riesgo también inmenso, y es cómo controlan ustedes ese tema en materia de datos. Por eso les decía, lo bonito de estos asuntos en materia de ISO es que son tan flexibles que ustedes los pueden llevar a muchas temáticas. En el caso, por ejemplo, colombiano y peruano, tenemos una autoridad única en materia de datos personales. En Colombia, la SIC, en Indecopi, Perú, perdón, en Perú, Indecopi. Y en ese sentido, yo creo que acá el gran llamado de atención es empecemos a verificar esos riesgos, desde cómo yo estoy recaudando mis datos, de cómo yo le estoy informando el producto que estoy comercializando, sea un bien o sea un servicio, cómo yo estoy recibiendo las reclamaciones, y ya posteriormente a esto encontrarán ustedes
muy grandes profesionales, independientemente de la región en donde se encuentren. En mi caso, pues en asuntos propiamente jurídicos y de la estructuración de programas de compliance para Colombia, pues por mi desarrollo profesional, pero para otros países he acompañado el desarrollo del sistema de compliance con un acompañamiento profesional de un experto en leyes en el país en donde se encuentren. Entonces, es un trabajo que puede llegar a articularse en buena medida. Pero muchas personas tal vez, y aquí ya para pasar a la siguiente pregunta es, no ven la necesidad de contratar a un profesional también por la magnitud de sus servicios y porque los ingresos no son lo suficientemente altos para aplicar estos sistemas dentro de sus organizaciones. Y a ellos les recomendaría, lean este texto o lean cualquier otro texto que a ustedes les parezca importante, que donde puedan hacer un control de riesgos y hagan matrices muy básicas que les permita a ustedes identificar cuáles son los riesgos en los cuales yo puedo estar cayendo y no pensemos solamente en consumidor y en materia de datos, también podríamos estar hablando de asuntos sanitarios, en asuntos societarios, en asuntos tributarios. ¿Y ustedes cómo lo están mitigando? Y no mitigando en el sentido de, es que yo tengo que ser contador para saber cuáles son mis asuntos tributarios. No, al menos identificar que tienen un profesional que les está acompañando en eso. Pero si, por ejemplo, en sus consultorios o en sus servicios, ustedes nunca han pensado, por ejemplo, de cómo hacer control de sus datos personales, pues eso ya es una alerta muy alta que implica el hecho de que tienen que empezar a buscar profesionales que les acompañen en ese riesgo que han identificado. Con esto cierro esa pregunta y tal vez como Perfecto. conclusión de ella es todo es un depende. Tal vez la gran palabra con la que uno siempre se defiende como un abogado y es depende de la situación en la cual ustedes se encuentren inmersos. Súper, muchísimas gracias, Juan. Por acá tenemos otra pregunta muy curiosa y es qué implicaciones legales y económicas, sobre todo de, digamos, de cuánto hablamos a nivel de sanción económica, puede recibir una empresa por publicitar cualquiera de su portafolio de productos entre dermo, cosméticos, Esto es muy inyectables y grave. equipos Esto es médicos. muy grave, Vanessa, porque aquí el problema es que se pueden acumular sanciones. Porque, por Ok, ejemplo, hay unas funciones, al menos para el caso colombiano, y hay unas funciones que tiene el INVIMA, pero también unas funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y no son excluyentes. Entonces, por el INVIMA te pueden colocar unas multas, pero porque es el Instituto Nacional asociado a la vigilancia de todos estos productos, pero en materia de sus componentes, etcétera. Pero la SIC es la Superintendencia de Industria y Comercio, que como les mencionaba, tuve la oportunidad de ser el director en asuntos de consumidor, evalúa los asuntos de información y publicidad engañosa. Entonces, por ejemplo, si tú generas una proclama en donde dices es antiedad, ¿sí? O cuando tú dices en una proclama algo que indica, por ejemplo, previene la vejez o elimina las arrugas, ¿sí? Eso es un riesgo altísimo, porque eso casi que sería encontrar, no sé, un elixir que no existe todavía. Yo creo que la persona o el médico o el profesional que encuentre una solución para arreglar las arrugas, pues estaría simplemente en una situación económica muy favorable que hasta el momento yo no conozco un producto milagro de ese tipo. Entonces es empezar a cambiar el lenguaje como por ejemplo en vez de eliminar, indicar es el atenúa. Y si ves, con eso ya no estamos inmersos en ese tipo de situaciones. Desde mi firma hemos tenido la oportunidad de acompañar a empresas muy importantes en Colombia con el propósito de eliminar esos riesgos, porque realmente son, uno, muy altos y dos, a propósito de la pregunta que nos hacen, puede llegar a elevar sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es entre todos la sanción, entre comillas, más baja que podría llegar a existir, porque aunado eh, a la imposición de esta multa económica, también te pueden prohibir la comercialización de ese producto, ¿sí? Te pueden sancionar ok. a ti como comerciante y pues claramente la prohibición de esa comercialización tendría efectos muy graves para ti como empresa. Entonces, mi gran advertencia acá es rodéense de profesionales que sepan de estos asuntos y aquí también lo hago como una nota al pie, es los abogados no siempre conocemos de todo. Yo creo que acá sí Vanessa me llamara para que la acompañara en un tema penal,
estaría tal vez en un alto riesgo de que la terminen encarcelando porque yo esos temas no tengo ni idea. Y en ese sentido, nuevamente, creo que es importante que se rodeen de profesionales expertos para el asunto que ustedes están solicitando asesoramiento. No se dejen guiar, casi que intentando hacer un símil con ustedes. No es bueno el tener el médico todero, y en ese sentido tampoco podemos tener el abogado todero, el que sabe de todo. Por eso existen ciertos grados de especializaciones. Súper, Juan. Pues no tenemos acá más preguntas en nuestro chat. A ti agradecerte por este espacio y por hacer parte de OVA. Parte, digamos, de nuestro canal es que a partir de mañana tu webinar queda colgado en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde los médicos nos siguen y pueden repetir cuantas veces gusten el contenido. Ya tenemos una red de más de 13.700 suscriptores, más de 542 webinars. Entonces seguramente esto es una biblioteca que más adelante va a poder ser consultada por médicos y personas que nos encontramos en la industria. A ustedes muchísimas gracias por su participación el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de o de la Virtual Academy, que es el próximo lunes 13 de octubre, donde vamos a estar hablando de ondas de choque, particularmente en tratamientos de medicina estética. Entonces, muchísimas gracias, Juan, a ti mil y mil gracias. Muchas gracias. Tengan feliz noche. Gracias, igualmente para todos. Hasta luego.